Como les dije a la tarde, a la 1:30, en el servicio de la 1:30, 2 de la tarde, eh, esta porción de la palabra de Dios que leí o que recibí estando en el Perú con mis hermanos peruanos, impactó mucho mi vida. Y a pesar de que ya la hemos leído o la he leído yo en otras oportunidades, yo creo que la única porción que verdaderamente siempre estamos tomando como referencia de este capítulo 22 de Job es: determinarás asimismo una cosa y te será firme. ¿Verdad? Es un versículo que bastante lo repetimos. Esta noche yo quiero, como les dije en la mañana, tomar un poquito de tiempo, un poco más de tiempo en esta porción de la palabra. Y quiero yo desglosar con ustedes. Tal vez no tenga tiempo para terminar todo, pero podemos continuar el martes porque es un tema muy interesante, muy provechoso, de mucha ayuda para nuestra vida espiritual, para nuestro caminar con Dios, para establecer una comunión con Dios. Beneficios, en esta porción, si podemos leer, hay beneficios que trae como consecuencia el volvernos a Dios, el amistarnos pues con Dios, porque algunos, así como en las relaciones personales, interpersonales, familiares, a veces nos enemistamos con alguien, pues a veces pasa lo mismo con Dios. A veces nos enemistamos con Dios porque no nos salió bien algo, porque le estábamos pidiendo algo y no nos dio como nosotros queríamos, entonces ya me peleé con Dios, ¿verdad? Y no decimos, hay muchos que sí dicen, no creo, la palabra no siempre se cumple. Dios no siempre hace las cosas, porque siempre estamos pensando que cuando le pedimos algo a Dios, las cosas tienen que ser como nosotros le pedimos y no como es su voluntad. Y a veces es un poco difícil para nosotros como seres humanos el entender que la voluntad de Dios no es como nuestra voluntad. No, la voluntad de Dios es perfecta. Y a veces no entendemos las cosas que pasan, porque no entendemos eso, que la voluntad de Dios no es nuestra voluntad, que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos, son completamente diferentes. Ahora, y como les dije a la 1:30, a veces como seres humanos se nos hace un poquito difícil pensar que siendo tan imperfectos, ¿cómo Dios puede pedirnos, anhelar, querer tener una relación con nosotros? ¿No? Porque Él es perfecto y nosotros somos imperfectos. Entonces, a veces en el afán de tener una relación con Dios, nos metemos a hacer cosas para llegar a esa relación. Y esa es la parte que a veces se nos hace difícil, ¿no? Porque a veces pensamos que Dios también está molesto con nosotros. A veces pensamos, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia si tengo tantos problemas? No, Dios ni siquiera me va a querer escuchar. O sea, eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? No soy digno de ir. No soy digno de acercarme a Dios. No, ¿cómo voy a ir allá? Que no. O sea, la iglesia no es una iglesia donde se reúne, un sitio donde se reúne gente perfecta. Todos somos imperfectos. Y venimos aquí para, a través de la palabra, llegar a la perfección. Pero no es algo que nosotros tenemos que hacer, es algo que la palabra de Dios hace en nosotros, ¿no? Por eso hay un dicho que siempre, desde que yo conocí a Pastora Ana, sigue viniendo. Y a veces habemos personas que nos sentimos un poco mal de que tenemos un problema, tenemos tantas cosas difíciles en nuestra vida y lo único que nos dicen es, sigue viniendo. No nos dan una solución, ¿no? Porque no entendemos a cabalidad que la solución a todos los problemas está en este sagrado libro, aquí. Entonces, si seguimos viniendo, seguimos estudiando, seguimos escuchando, pues vamos a llegar a tener la solución. Y cuando menos nos demos cuenta, ya la solución ya está.
Ya las cosas que estamos viviendo, las dificultades que estamos viviendo, ya ni siquiera están ahí. Y a veces no nos damos cuenta que ya pasamos por eso. Entonces, esta parte de Job, del capítulo 22, a partir del 21, dice, vuélvete ahora en amistad con él. Y aquí hay un primer beneficio, ¿no? Ahora dice, miren, si estar en enemistad con Dios nos trae malas consecuencias, ¿se imaginan ustedes las buenas consecuencias, los buenos resultados de estar en amistad con Dios? Entonces, a veces no pensamos en eso, a veces seguimos en nuestra necedad de seguir pensando que Dios no puede arreglar nuestra vida, que Dios no va a recibirnos porque somos demasiado pecadores o hemos cometido demasiadas cosas que van en contra de lo que Dios nos pide en su palabra. A veces, muchas veces, algunos cristianos tenemos la tendencia a querernos apoyar en nuestras cosas materiales, apoyarnos en nosotros mismos para resolver nuestros problemas, apoyarnos en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, ¿no? Pero la palabra de Dios no funciona así, Dios no funciona así. Porque entonces no habría necesidad de que el Señor Jesús hubiera muerto en la cruz para reconciliarnos con Dios. O sea, ya Dios hizo su parte de reconciliarse con nosotros. Ahora, nosotros tenemos que tener la actitud de querer reconciliarnos con Dios. Yo me puedo pelear con Celia y ella puede hacer algo ya para reconciliarse conmigo y yo puedo acceder a lo que ella está haciendo o hizo o preparó para reconciliarse conmigo. Puedo acceder de una buena manera, como también puedo ignorar y puedo seguir enemistada con ella, ¿no? Pero ella hizo su parte, como Dios hizo su parte para reconciliarse con nosotros. Él hizo su parte, está en nosotros el querer estar reconciliados con Dios. Como les dije en la mañana, a veces nos parece difícil porque pensamos que nosotros tenemos que hacer y es difícil, pensamos que difícil es porque Dios es perfecto, yo soy tan imperfecto. Pero tenemos que pensar primeramente lo que la palabra de Dios dice, que Él mandó a su Hijo, que Él está reconciliado con nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar la reconciliación que ya Dios nos dio, que nos ofrece. Dice en 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. ¿Y qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo. O sea, reconciliándonos a nosotros con Él. O sea, ya Él lo hizo, pero queda en nosotros el aceptar esa reconciliación para poderla obtener. No tomándonos en cuenta, dice, nuestros pecados. Pero Satanás siempre nos está metiendo ahí, no, pues si eres tan así, eres asá, mira lo que hiciste, que no sé cuánto. O sea, Dios no nos condena. Cuando venimos a Él, una vez te enseñé acerca de la gracia de Dios, cuando venimos a Él, Dios nos abraza. La gracia es como un abrazo que nos da, los brazos abiertos de Dios es la gracia. Él nos recibe con su amor para que podamos estar en comunión con Él. Ahora, para venir al Señor, para reconciliarnos con Él, dice la palabra de Dios que la única persona, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, ¿no? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él es el camino. Ahora, entonces si venimos por ese camino, nos acercamos con confianza a Dios y Dios nos recibirá con los brazos abiertos y derramará de su gracia y sobre nosotros y derramará abundantes bendiciones. O sea, no es eso una maravilla, no es eso para pensar y decir, bueno, tengo que tener amistad con Dios, tengo que alinearme a lo que Dios pide de mí para poder recibir bendiciones. ¿No nos gustan las bendiciones? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nos gustan las bendiciones. Ahora, como les dije, vamos a volver a lo que leíamos en Job. Dice 22, 21, dice,
vuelve ahora en amistad con Él, y el primer beneficio, ¿y qué es? Y tendrás paz. Ahora, el primer beneficio es que tendremos paz. Ahora, una de las grandes necesidades de nosotros como que vivimos en el mundo y del mundo entero, no solamente nosotros los cristianos, gracias a Dios tenemos a Jesús, pero en el mundo hay aflicción, no hay paz. Pero cuando nos volvemos a Dios, el primer beneficio que miramos aquí en esta porción de Job es que tendremos paz. Y no es la paz que da el mundo, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que estamos en problemas, en dificultades, y la gente sabe que estamos en dificultades terribles y nos ve tan contentos, tan tranquilos, tan en paz, ¿no? Y no entiende, porque la palabra de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea, el mundo, la gente del mundo no entiende la paz que nosotros tenemos a pesar de las dificultades. ¿Por qué no la entienden? Porque no la conciben, porque no tienen a Jesús, porque Él es el que da la paz cuando nos acercamos a Él. Entonces es para mucha gente es así como, diríamos como una locura el ver a una persona que está pasando por dificultades y puede ver en su caminar, en su rostro, en su vivir, que tiene paz con Dios. Y ni siquiera lo asocian con Dios, sino, pues estás con tanta paz, se te ve tan tranquilo, se te ve tan tranquilo a pesar de todos los problemas que tienes. Y es porque estamos confiando en el único que puede sacarnos de nuestras dificultades. No hay nadie más, solamente Jesús, solamente nuestro Dios. Entonces, por ejemplo, hay personas que están, la soledad es un sinónimo de que no hay paz. Y no la soledad, salud, y no la soledad de estoy solo en un cuarto. Hay personas que pueden estar rodeadas de mucha gente, multitudes de gente, y sin embargo se sienten solos. ¿Por qué? Porque no tienen paz, porque tienen un vacío que solamente Dios puede llenar. Estoy hablando en Florida con una persona, una amiga de la casa de mi hijo y de Adriana, mi nuera. Esta persona me estaba preguntando, está recién asistiendo a una iglesia cristiana. Entonces ella quedó viuda muy, muy joven. Y entonces pues pasaron los años, muy joven, quedó ella de 31 años, quedó viuda un hijito pequeño. Se quedó sola y lógicamente devastada, muy devastada, porque fue un accidente que le quitó la vida a su esposo de un momento a otro. No estaba esperando ella que él muera porque estaba enfermo ni nada, simplemente él estaba bien y de pronto pues la muerte se lo llevó. Entonces ella empezó una relación, después de 5 o 6 años, empezó una relación con un señor y pues esa relación no funcionó. Entonces ella me dice, me quedé muy vacía. Es más, en esta relación yo nunca sentí una llenura. O sea, había algo que me faltaba. Y hasta ahora siento yo eso. Entonces, me dice una amiga que me ha llenado una aplicación para que yo pueda conseguir para conocer a alguien. Y me dice, ¿usted qué piensa de eso? ¿Qué piensa usted que Dios, cómo ve eso Dios? Le digo, bueno, lógicamente, si ella no me preguntaba eso, yo no le iba a decir, porque recién la conocía y todo, ¿no? Y he aprendido a veces quiero decir cosas y digo, mejor me callo, porque caigo gorda a veces entonces mejor me callo. Entonces ella me pregunta, ¿qué piensa Dios? ¿Cómo ve, cómo es esto delante de Dios? Y le digo, primeramente te voy a contestar el vacío que sentimos. Dios nos creó con ese vacío. Y ese vacío, el único que lo puede llenar y darnos plenitud es Dios. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser en este mundo puede llenar ese vacío, porque ese vacío tiene que ser llenado por Dios. Y mientras que Dios no llene ese vacío, pues vamos a andar vacíos. Nada nos va a llenar. Y bueno, ella me dijo, wow, me dijo, yo nunca había escuchado eso. Le digo, así es. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Debemos de buscar a Dios. Y cuando ya tenemos plenitud en Dios, podemos buscar al resto de gente que
que haga match con nosotros, pero primero tiene que llenar ese vacío con Dios, porque si no, siempre vamos a tender, aunque tengamos un compañero en el caso de una mujer o una compañera en el caso de un hombre, vamos a tener ese vacío, porque ese vacío solamente lo llena Dios. Y punto aparte, le dije otra cosita. Le dije, en la Biblia dice que el hombre que haya esposa, haya el bien. Entonces, ¿quién haya? Porque la palabra de Dios que él haya, entonces él es el que busca, ¿verdad? Entonces, yo le digo, no está mal que, pues, si ya se inscribió en esa página, pero no salga con la idea de que voy a buscar a ver con quién, sino voy a exponerme, voy a salir para ver quién me encuentra, ¿no? Entonces, eso es algo completamente distinto, ¿no? Entonces, en cierto modo, estamos cumpliendo ahí con lo que Dios demanda de parte de lo que es el matrimonio, ¿no? De lo que es buscar una pareja. Y bueno, tuvimos una conversación muy hermosa y me dio mucho gusto y creo que le ayudé bastante en lo que estuvimos hablando. Pero volviendo a lo que es el vacío que tenemos, ese vacío solamente lo tiene que llenar Dios. No hay nadie que pueda llenar ese vacío. Nadie. Y cuando llenamos ese vacío con la presencia de Dios, es cuando entramos en una comunión con Él. Es cuando comenzamos a sentir que no importa lo que pase en el mundo, se va a solucionar. Y no a mi manera, sino a la manera de Dios. Y Dios hace las cosas perfectas. Dios no arregla las cosas a medias. Él las arregla porque las arregla. Y bien. No le queda ningún cabo suelto. Todo lo acomoda, todo lo pone en su sitio. Si nos dejamos. Si no queremos nosotros echarle una manita. A ver, ¿no? Porque siempre nos preguntamos, o alguien cuando les decimos una cosa así que les parece que, wow, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Él lo va a hacer. La mente de nosotros no alcanza, no llega a la altura de la mente de nuestro Dios. No podemos entender cómo lo va a hacer. No podemos entender. Así que ni siquiera perdamos el tiempo en pensar. Para obtener la paz tenemos que creer lo que Dios dice. Tenemos que creer que Dios es capaz de hacer cosas imposibles. Yo pongo de ejemplo a Pastor Arturo en este momento, porque ustedes lo conocen. No estoy hablando de alguien que ustedes no conocen. Yo sé que a Pastor Arturo le falta muchas, como a todos nosotros, nos faltan muchas cosas todavía para llegar a la perfección, para llegar a la plenitud del varón perfecto. A todos nos falta. Pero cuando Pastor Arturo, antes de que viniera a los pies de Cristo, a pesar de que creció en un hogar donde su mamá le enseñaba, lo llevaba a la iglesia, pero bueno, cuando ya fue joven tomó su propia decisión. Pero cuando yo veía a Pastor Arturo, pues yo lo veía, si alguien me hubiera dicho, mira, algún día él va a estar parado en un púlpito enseñando, y yo decía, a él, por favor. Porque a nosotros nos parece cosa de locura lo que Dios puede hacer. Pero doy tantas gracias a Dios que he aprendido a mirar, ¿no? A mirar a través de mis hijos, a través de mi familia, a través de mucha gente que conozco, las cosas maravillosas que Dios puede hacer. Y Dios no ha terminado con nosotros todavía. Estamos en pleno proceso de ir a la perfección. Solamente tenemos que dejarnos. Y entonces viene ahí la paz, dice, ¿no? Dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a ofrecer paz totalmente al hombre. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Él nos dice, la paz los dejaré alguna vez. Mi paz les daré alguna vez, algún día. Nos dice, Él ya nos dejó su paz y Él ya nos dio su paz. ¿No? Pero es como si yo le digo al hermano Oscar, esto es tuyo, hermano Oscar, pero si Él no viene y agarra esto no es de Él nunca. Es lo mismo con las cosas de Dios, es lo mismo con las promesas de Dios. Todas las cosas ya nos fueron dadas. Todas las cosas ya nos fueron dadas. Eso dice la palabra de Dios. Pero no todas las cosas que Dios ya nos dio, nosotros las hemos recibido, como la paz. ¿No? Ahora, nos volvemos a Dios y ¿qué tendremos? Lo primero que tendremos es paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nos hace vivir tranquilos, confiados en el Señor.
como si el Señor estuviera aquí y ahora que estábamos alabando a Dios, yo me imaginaba a Jesús aquí parado y nosotros sentados a los pies del Señor. Que ruede el mundo, no importa lo que pasa, no importa dónde están mis hijos, no importa lo que estoy viendo. El Señor se va a encargar de todo porque yo lo amo, porque yo le sirvo, porque le obedezco. Aquí estamos obedeciéndole. Entonces, tenemos la promesa garantizada si le servimos. Si caminamos como Él quiere que caminemos, tenemos la promesa garantizada de que Él se va a encargar de todo lo que está a nuestro alrededor, lo va a poner en su sitio y nosotros vamos a tener paz. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, cuando somos justificados, tenemos paz. Jesús es nuestra paz. La consecuencia de por qué el mundo no tiene paz es porque no está en amistad con Dios, está enemistado con Dios. O sea, no entiende todavía, hay muchos que no saben todavía que ya Dios nos reconcilió con Él. Hay mucha gente que no sabe eso. Y como les dije a la una, la gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y no necesitamos ser predicadores para hablar del Señor Jesús. Si Dios ha hecho algo en nuestra vida, es menester que nosotros digamos a la gente lo que Dios hizo en nuestra vida sin tener vergüenza ni nada. No necesitamos tener un mensaje preparado para dárselo a la gente. Solamente mira lo que Dios hizo en mi vida. Esto hizo, esto, el otro. Eso es más que suficiente. Y sí, cuando nos ponemos en paz con Dios y nos sujetamos a Él, como dice la versión de Nueva Versión Internacional, dice, sométete a Dios. Entonces, tenemos palabra, porque cuando nos sometemos a Dios es cuando estudiamos su palabra, es cuando aprendemos más de Él y cuando queremos saber más de Él, es cuando más recibimos. Entonces, nuestro corazón está lleno y de la abundancia del corazón habla la boca y no necesitamos tener, como les digo, preparar un mensaje para poder llegar a una persona. Y a veces nuestra vida habla más que un mensaje que podamos preparar. Nuestras actitudes a veces dicen mucho más que algo que podemos decir. Yo me puedo parar aquí en el púlpito y decirles muchas cosas bonitas, muchas cosas que he aprendido, muchas cosas que dice la palabra de Dios. Pero si ustedes no ven en mí lo que yo enseño, pues ni caso me van a hacer, lamentablemente. Porque la palabra de Dios dice que el que no recibe al que Dios envía, pues no recibe tampoco lo que Dios envía. ¿No? Pero lamentablemente tendemos a mirar las actitudes, el comportamiento de las personas que Dios pone aquí en este púlpito. Lamentablemente. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar que nuestra vida sea en línea con lo que estamos enseñando. Qué gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Pero tenemos al Todopoderoso que está de nuestra parte y que nos enseña y nos ministra. Y si nos acomodamos a Él, pues Él nos da palabra y nos da el poder para enseñar de Él. Ahora, el segundo beneficio dice, si te volvieres al omnipotente, no, dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. O sea, nos vendrá bien. Todos queremos ver el bien en nuestra vida. Todos. Yo no creo que haya una persona que no le importe si tiene bien en su vida o si le va mal. No pienso que haya una sola persona. Todos queremos tener que nos vaya bien. Pero siempre en el mundo escuchamos que siempre el mal predomina sobre el bien. Eso yo lo he escuchado desde que tengo uso de razón. Pero bíblicamente eso es real, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por consecuencia le cederán el paso al mal. O sea, es cierto eso, ¿no? Pero hay una promesa para los que están amistados con Dios. Dice que le vendrá bien, no que le vendrá mal. Entonces, este es un hermoso beneficio de las consecuencias
de seguir a Dios y de estar en paz con Él, ¿verdad? De estar en amistad con Él. Podemos decir, por ejemplo, que no sabemos lo que nos depara el mañana. Podemos decir que el mañana es incierto, ¿no? Y en cierto modo, pues sí. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Yo no sé, Martita, los chicos tampoco. No sabemos, nadie sabe qué va a pasar mañana. Ciertamente, podemos decir que el pasado es incierto. Pero estando en Jesús, el presente es incierto. Estando en Jesús, el futuro, el mañana es seguro. Seguro, ¿no? Entonces, eso nos da una tranquilidad saber que no importa lo que mañana vaya a pasar, pero la promesa del Señor es que sus misericordias son nuevas cada día. Y ahí empezamos súper bien, ¿no? Y que Él tiene control de todo si se lo damos, por supuesto, ¿no? Dios no tiene el control de lo que no le damos a controlar. Dios controla lo que nosotros le decimos, Señor, tú tienes el control, ahí te lo dejo. Pero muchas veces nosotros queremos seguir teniendo el control y pues Dios dice, ok, tú puedes, pero aquí espero. ¿Cuándo dejas tú de estar de Dios Junior y me dejas a mí hacer del Dios Todopoderoso, del poderoso gigante? ¿Verdad? Ahora, el otro, perdón, me voy a poner mis anteojos porque estoy esforzando mucho mi vista. Dice, ¿te vendrá bien? Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Ahora, la palabra edificado viene en conjunto o viene atada con la obra que Dios ha empezado en cada persona. Porque la obra que Dios ha empezado en cada persona es edificarnos cada día, ¿no? Y dice ahí, la palabra de Dios dice que si nos volvemos a Dios, seremos edificados. O sea, este es uno de los beneficios, hermosos beneficios, porque seremos edificados para ser perfeccionados y restaurados a la posición deseada por Dios, ¿no? El creyente no podemos nosotros como creyentes detenernos en el proceso de crecimiento espiritual. Tenemos que seguir hacia adelante. O sea, no es solamente aceptar a Cristo y ya, yo acepté a Cristo, me voy al cielo mañana pasado el día que me tenga que ir y ya se acabó ahí, voy a seguir viviendo mi vida como la vivía antes que no conocía a Cristo. No, tenemos que buscar nosotros, ¿no? El estar siempre en contacto con Dios, en comunión con Él para que sigamos siendo edificados, sigamos creciendo. La vida espiritual no se estanca, no llega a su culminación más alta cuando aceptamos a Cristo, ¿no? La vida espiritual tiene que ser cada día renovada, cada día de crecimiento. Cada día tenemos que buscar que nuestra vida espiritual crezca y no se estanque, no se quede enana. Queremos ser gigantes en nuestra vida espiritual y lo podemos hacer, lo podemos hacer. Tenemos muchos hombres gigantes en la palabra de Dios, gigantes en los ministerios. Entonces sí se puede con la ayuda de Dios, no es algo que no se puede hacer. Quiero ver Hebreos 6:1. Acá estamos, Hebreos 6:1. ¿Sí estamos aprendiendo, familia? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras de la fe en Dios. ¿Podemos ver otra versión? Sí estamos. Vamos a la traducción lenguaje actual, por favor. Qué bueno que tenemos nuevamente. Pero no dejemos de traer nuestras Biblias, por favor. Dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos, ¿qué? Maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo
y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Miren, esa versión está bastante ampliada. ¿Mm? Una de las actitudes que define a una persona sabia, si vemos en Proverbios 14:1, ¿qué es? ¿Qué dice Proverbios 14:1? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, ¿qué es una de las actitudes que define a una mujer o a un hombre sabio? Que edifica su casa. Y para poder decir que edificamos nuestra casa con sabiduría, pues nosotros tenemos que ser edificados acercándonos a Dios, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el conocimiento, el saber mucho, sea de la Biblia o sea de cualquier alguna otra cosa, es el fundamento vital, necesario, lo máximo en nuestra edificación personal. Sin embargo, el conocimiento sin amor es vanidad, dice la palabra de Dios. Y sí es cierto, porque a veces cuando somos personas muy instruidas, personas que tenemos mucho conocimiento de A o B cosas, como que el yo, el ego se crece, ¿no? Porque sé más que fulano, sé más que sutano, yo soy mejor, porque eso es vanidad, dice la palabra de Dios. Eso es vanidad, porque no hay amor, porque si nosotros, porque tenemos más conocimiento que otra persona, menospreciamos a alguien, no hay amor en ese conocimiento. Eso es pura vanidad, y eso no es lo que Dios quiere para nuestra edificación. ¿No? Nuestra edificación tiene que ser basado en el conocimiento de Dios, porque es lo único, el conocimiento de Dios es lo único que nos da el amor que necesitamos para ser edificados de la forma correcta. Una de las cosas de ser edificado es haber entrado en comunión con Dios. ¿Ok? Ahora, el otro beneficio es: alejarás de tu casa la aflicción. ¿Mm? ¿Cuántos podemos decir que en determinado momento tenemos aflicción? Acá dice: alejarás de tu tienda la aflicción, pero ya no vivimos en tiendas, vivimos en casas, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a Dios en comunión, podemos estar tranquilos porque la aflicción que podamos tener en nuestro hogar, en nuestra vida, con nuestra familia, pues la aflicción es uno de los resultados de vivir en el mundo. De hecho, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Mm? Pero al acercarnos a Dios dice: alejarás de tu tienda o de tu casa la aflicción. La aflicción es el producto de muchos contratiempos que tenemos que enfrentar cada día. Y muchas veces esos contratiempos, esas dificultades, esos problemas, no tenemos la solución. Ni tenemos, lo que es peor, no tenemos la capacidad para poder resolver algunos problemas. Hay problemas fáciles que están en nuestras manos el poderlos resolver, ¿no? Pero hay problemas grandes ya que, pues por más que hagamos, no los podemos resolver, ¿no? Y eso generalmente pues afecta muchísimo a nuestra casa, a nuestro hogar, ¿no? Ahora, muchas veces para escapar del problema, porque no tenemos solución,
lo más fácil es tomar una decisión para resolver por el momento lo que estamos viviendo. Y a veces tomamos decisiones tan fuera de lo que la palabra de Dios o lo que Dios quiere, tan fuera de la voluntad de Dios, que tal vez el problema se solucione, entre comillas, pero lo que verdaderamente pasa es que cuando tomamos una solución, hacemos algo para solucionar el problema fuera de lo que Dios quiere, pues nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios. Yo estaba pensando, por ejemplo, en un problema que podría ser un par de cristianos, que tienen una pareja de cristianos que tienen un problema en el matrimonio. Entonces, en lugar de buscar la ayuda de Dios, lo que hacen es, pues, ¿sabes qué? No te aguanto más, ni yo a ti, ni tú a mí, vámonos cada uno por su lado, ¿no? Entonces, eso es salir corriendo del problema. Y en cierto modo pensamos que se va a solucionar porque ya no vamos a estar juntos, ya no vamos a pelear, ya no vamos a mirarnos, ya no vamos a tener motivo de discusión porque ya no estamos juntos. ¿Pero es lo que Dios quiere? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué hacemos con una solución así? Nos alejamos de Dios, porque salimos de lo que Dios estableció para el hombre y la mujer en matrimonio. No salimos de eso, ¿no? Entonces, en lugar de solucionar las cosas como debe ser, nos metemos en un gran problema, porque salimos de la voluntad de Dios, salimos de la cobertura de Dios como pareja, como esposos, ¿no? Entonces, la solución viene a ser más grave que la aflicción. Entonces, tengamos siempre que acudir al Señor. Dice, aquí anoté, dice, a veces es un caso de cobardía, ¿no? Los cobardes son aquellos que se dejan persuadir por los problemas y nos dejamos controlar por ellos. Eso es cobardía. Y siempre tenemos que recordar, el Señor Jesús jamás nos dijo, ¿saben qué? Una vez que vengan a mí, venir a mí todos los que están cargados y cansados, yo os haré descansar y nunca más van a tener aflicción. Eso no fue lo que dijo el Señor. Dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que recordemos algo. Él ya ha vencido al mundo. Entonces, por muy fuerte que sea nuestra aflicción, que sí las podemos tener, que sí las vamos a tener. Si no las tenemos, las vamos a tener, porque en la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción. Entonces, no es que estemos esperando que vamos a tener, pero dice que las vamos a tener. Dice que vamos a tener aflicción, pero por eso nos dejó. Pero recuerden, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando estemos en aflicción, recordemos, el Señor dice que Él ya venció al mundo. Las aflicciones del mundo, Él ya las venció. Voy a pegarme a Él, voy a confiar en Él y voy a ver cómo el Señor ya venció y lo voy a ver. Cómo venció esta adversidad, esta aflicción. Ya venció Él al mundo. Ahora, este es el otro beneficio es en el 24. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. La abundancia de oro representa la riqueza que viven los que están en amistad con Dios. Y no es una riqueza, como les dije a la 1:30, no es una riqueza, y puede ser, no digo que está mal, que si podemos tener mucho dinero, ¿por qué no? Y sabemos que la palabra de Dios dice que raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, que es algo completamente distinto a tener dinero, ¿no? Pues si usamos el dinero bien, pues qué bueno, ¿no? Porque podemos ayudar, podemos hacer tantas cosas con dinero que no podríamos hacer sin dinero. Pero en realidad lo que refiere esta parte que dice que tendrás más oro que tierra es la abundancia de oro representa la riqueza que vivimos los que estamos en amistad con Dios. Porque si estamos en amistad con Dios, pues hay alguna cosa que Dios nos va a negar si estamos obedientes, si cumplimos con lo que Él pide, pues no. Y a veces ni siquiera tenemos dinero para comprar lo que queremos, pero de alguna manera nos llega lo que estamos anhelando, porque ese es el Dios que tenemos, ¿no? Ese es el Dios que tenemos. O sea, por eso, estando bien con Dios, tenemos pues todo el oro, como les dije ahora. Él es el dueño del oro y la plata.
Entonces, estando bien con Él, pues vamos a tener todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, según su voluntad, porque no tampoco Dios no nos va a dar cosas que nos pueden echar a perder, como decimos, ¿no? Cuando somos niños, que a veces los papás nos dan cosas que no nos debieron de dar o no nos deben de dar en el momento en que estamos pidiendo, porque lo único que hace a veces es dañarnos, ¿no? Ahora, la otra promesa es, yo pensé que no lo iba a terminar, pero sí. La otra promesa o el otro beneficio es, dice, el Todopoderoso será tu defensa. Solamente con escuchar que nos digan que tenemos un defensor, nos da paz. Yo no sé cuántos hemos pasado, yo he pasado por momentos donde he necesitado un abogado y donde he estado frente a un juez. Y cuando he tenido un abogado, por ejemplo, cuando estuvimos en un problema con inmigración, que estuvimos a punto de que casi nos deportan, estábamos ya con orden de deportación, porque nosotros aplicamos para asilo político, nos dieron el asilo político. Y después cuando María Elena se hizo ciudadana, ella nos pidió y nosotros nunca cerramos el caso de asilo político. Nosotros metimos papeles por padres de ciudadana y agarramos permiso para trabajar y residencia y todo. Se me perdió a mí el permiso de trabajar y no me estaban pidiendo el permiso de trabajar en el trabajo. No me estaban pidiendo. Yo estaba trabajando en la compañía de teléfono en MCI. Estaba muy bien. Nunca me pidieron un papel. O sea, yo entré ahí y todos creían que era ciudadana. Y yo nunca les dije no soy ciudadana porque nunca me preguntaron para que yo les diga la verdad. Asumieron que yo era ciudadana y bueno, así hicieron todo mi proceso y entonces se me perdió cuando ya agarré la residencia por medio de María Elena, porque con el asilo político no podía salir de Estados Unidos. Entonces agarré y se me pierde el permiso para trabajar. Entonces, un día que tenía un día libre, estaba de vacaciones, creo yo, pues se me ocurre ir a inmigración, a pedir mi permiso, nada más que para que vean que yo tenía permiso para trabajar, ¿no? Entonces, porque ya el seguro social que decía antes no valió para trabajar, pues ya me dieron otro seguro social, el mismo número, pero ya no decía no valió para trabajar, porque ya tenía permiso. Entonces me voy y fui con mi esposo. No sé cuántos han estado en la oficina y no sé si hasta ahora seguirá igual. Son un montón de sillas, decimos, de gente sentada ahí, ¿no? Mi esposo y yo estábamos sentados en unas 2, 3 sillas así primero y todas las ventanas aquí con todos los agentes de inmigración. Y yo estaba sentada y llegamos a hacer la cola ahí a las 3 de la mañana. Y lo abren a las 7, ya teníamos 4 horas parados afuera con frío y todo. A las 7 abren la puerta y entramos nosotros. Y como éramos uno de los primeros, pues nos sentamos en las sillas ahí. Entramos a las 7 de la mañana y eran las 10 de la mañana y nadie nos llamaba. Entonces yo le digo a mi esposo, ¿por qué no nos llaman? Entonces él me dice, a ver, pregunta. Entonces me voy y le pregunto y me agarra el papel así y me dice, tome asiento, y ahorita vienen por usted. Ok. Entonces ya teníamos tantas horas ahí sentados. Entonces mi esposo me dice, voy al carro a descansar un rato, porque total, la que iba a reclamar el papel era yo, él solamente me acompañó. Entonces él sale, se va y se sienta al carro. Y pasa como media hora y viene un güero así grandazo, me llama, entonces yo me paro, porque él no sabía quién era yo, me paro, me voy y me pregunta, ¿dónde está su esposo? Yo le pude haber dicho, está afuera en el carro descansando, ¿verdad? Mi contestación fue, no está aquí. Eso es todo lo que yo le contesté. No está aquí, le dije yo. Ok, pasé. Y entonces ya estando ahí, cerró la puerta de la oficina, me sentó y me dijo, usted tiene orden de deportación. Y yo le dije, no puede ser. Y yo me comencé a reír y le dije, no puede ser, hay una equivocación. Me dijo, no estoy bromeando. Le digo, pero es que yo pienso que no puede ser. Le digo, tiene que haber una equivocación. Yo tengo, mi hija es americana y ella me pidió y bla, 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 chalala. Me dijo, no, usted tiene una orden de deportación, usted y su esposo, porque ustedes tienen aquí los papeles que él tenía ahí eran del asilo político. Ahí no estaba el pedido como padres de americana. Estaba el papel, todo el file de asilo político. Su asilo ya terminó, en su país ya no hay terrorismo, usted tiene que regresar a tu país. Y si no regresa por su propia cuenta, nosotros la deportamos.
Me dijo, vaya a traer a su esposo y venga, regresen, me dijo. Entonces yo le dije, ok, salí. Llegué al carro y le digo a mi esposo, arranca, vámonos. Me dice, ¿qué pasa? Tenemos onda de deportación. Mi esposo se puso, pero pálido, pálido. Me dijo, ¿qué? ¿Cómo? Entonces le dije así, no, nos faltó llanta para ir. Llegamos a la casa y comenzamos a llamar, a ver quién nos ayuda, qué hacemos, cómo hacemos, ¿no? Entonces llamamos a un sobrino de mi esposo y que él acababa de tener un problema de inmigración y había tenido un abogado y dijimos, vamos a buscarle, ¿no? Y el abogado de él había sido un excelente abogado, Arturo Ramírez, que hasta ahora está ejerciendo. Y él no nos atendió la secretaria, y me dijo, ahorita está en corte, porque era jueves y él tenía corte todos los jueves, pero la secretaria me dijo, no se les ocurra ir a inmigración, porque lo que han hecho es mandarlo a usted por su esposo para que los dos los metan a la cárcel. ¿Se da cuenta? O sea, si de todas maneras, si yo no iba ahí, en algún momento ellos iban a ubicar mi dirección y iban y nos buscaban y nos metían, que somos residentes, nada. Ellos tienen el file de que ya se venció y con ese file van adentro de la cárcel hasta que agarren otra vez todos los papeles y el abogado. ¿Cuántos días íbamos a estar en la cárcel? No sabíamos. Nunca lo supimos porque no llegamos ahí. Pero cuando nos dijeron de este abogado, yo honestamente, ¿no? Yo lo voy a decir, no, yo pensé en mi mejor abogado, tengo al mejor abogado que es Jesús. No, mentira. Me temblaban los pelos, las patas y todo de pensar en que nos podían regresar a Perú y mi esposo peor que yo. De verdad que sí. No pensamos nosotros. Yo al menos, ¿no? Como cristiana. Yo tengo el mejor abogado del mundo. Es Jesús, Él está de nuestra parte. No, nos entró el temor. Entonces, ¿cómo nos calmamos un poquito? Cuando nos dijeron, y este muchacho, porque ya había sido favorecido por los servicios de este abogado, excelente abogado, pues él nos dijo, él lo sacó a él de un problema, bien, bien terrible también, entonces confiados en él. Y cuando fuimos a corte, el mismo juez nos dijo, ¿no? El mismo juez cuando vio nuestro caso dijo, tienen al mejor abogado. Él nos dijo, tienen al mejor abogado, refiriéndose a este señor, Arturo Jiménez. Entonces, solamente el escuchar que tenemos un defensor y uno bueno, nos da paz, nos da tranquilidad. De verdad, nos da tranquilidad. Y la palabra de Dios dice que el Todopoderoso será nuestra defensa. El Todopoderoso, no Arturo Jiménez, no cualquier otro abogado. Es el Todopoderoso será nuestra defensa. ¿No? Ahora, lo que les estoy contando fue hace como, creo, 15 años. He madurado como en mi fe, sí he madurado mucho. Sí he madurado mucho. Ahora sí, si tengo un problema, sí diría, tengo al mejor abogado, que es Jesús. ¿No? Y eso nos da una paz, una confianza tremenda, el saber que Dios está de nuestra parte, de nuestro lado, que Él aboga por nosotros, que Él nos defiende, pues, ¿no? El Todopoderoso es nuestra defensa. Bueno, acá dice, será tu defensa si es que, pues, nos ponemos a cuenta con Dios, ¿no? Pero es hermoso saber. Recordemos, por ejemplo, cuando dice en Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Cuando David estuvo delante de Goliat, él que le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Está en el primer libro de Samuel 17, del 45 al 47. No, mire lo que dice David, a quien tú has provocado. ¿Qué nos enseña eso? Que quien se atreva a meterse con nosotros, ¿no?
a quien verdaderamente está provocando es a Dios, porque Él es nuestra defensa y quien nos ataca está atacando a Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿no? Qué bueno para nosotros como hijos de Dios y como creyentes que tenemos a un defensor, pero no solamente para nosotros. Sabemos que los demás creyentes también tienen el mismo defensor que nosotros tenemos. Tengamos mucho cuidado en no atacar a alguien más. Porque cuando atacamos a uno de sus hijos, a él lo estamos atacando. Cuando vamos en contra de uno de sus hijos, a él los estamos yendo en contra de él. Entonces tengamos mucho cuidado. Esto nos llama a la reflexión. Ahora, el otro, ya el último, será: tendremos seguridad financiera, dice. Tendrás seguridad financiera, he puesto yo aquí, y dice, tendrás plata en abundancia. Una vida de amistad con Dios nos promete seguridad financiera. No, por supuesto, como les vuelvo a decir, no significa que si somos amigos de Dios somos millonarios, pero en cierto modo sí, porque somos hijos del dueño del oro y la plata. Entonces, la gente nos puede ver muy, muy necesitados, pero nosotros sabemos que nuestro Padre es nuestro proveedor. Y la palabra de Dios dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, el versículo que siempre, como les dije al principio, siempre hemos estado agarrando de esta porción es: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Voy a leer desde el 26 que dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios su rostro, orarás a Él y Él te oirá. Ese es otro beneficio. O sea, orar al Señor y saber que Él nos oye es un beneficio tremendo. Determinar algo y que no sea firme también es otro beneficio. Y que sobre nuestros caminos resplandezca la luz también es otro beneficio. Aquí hay en esta misma porción, en Dios habla hoy, que la leí y me gustó mucho la parte que dice, aquí en el 28 no dice determinarás una cosa y te será firme, sino dice, tendrás éxito en todo lo que emprendas y la luz brillará en tu camino. Porque Dios humilla al orgulloso y salva al humilde. Él, el 30 dice, Él te librará. Si eres inocente, si estás limpio de pecado, Él te librará. ¿Aprendimos? Y hay mucho más para sacar de esta porción. Por ejemplo, aquí podemos ver también los pasos a seguir para poder tener una comunión plena con Dios, y si Dios lo permite vamos a seguir estudiando esto. Es un pasaje muy hermoso, muy lindo, que nos enseña mucho. Damos gracias a Dios. Vamos a prepararnos para recibir nuestras ofrendas, nuestros diezmos, si algunos tienen diezmo. Y vamos a, si todos tienen sobre. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias, Dios, por este momento, Señor, especial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos aprendido. Señor, gracias, Padre, porque
tenemos el firme propósito, Dios, de poner en práctica lo que aprendemos, Dios. Padre, en esta noche también venimos a tu presencia, Señor, no con las manos vacías. Traemos algo, Señor, en obediencia, tus diezmos y ofrendas, semillas que tú nos hayas provisto, Señor, porque tú das semilla al que siembra, Padre. Y te damos gracias, Dios, porque sabemos con certeza lo que tú harás, el resultado que tendremos de haber traído tus diezmos a tu casa, Señor, para que haya alimento en tu casa. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos pasar adelante, hermanos, por favor? Okay. Tendemos nuestras manos para ponernos de acuerdo, por favor. Padre, mis hermanos y yo en esta noche, Señor, nos ponemos de acuerdo que tú cumplirás con las expectativas que nosotros tenemos, Señor, al haber traído, Padre, tus diezmos y la semilla que tú has provisto para nosotros, Señor. Volverán a nosotros multiplicadas, Padre. En el momento que más necesitemos, estará en nuestras manos lo que tú hayas multiplicado, Padre bendito. Señor, y te damos gracias porque sabemos que al traer tus diezmos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para poder despedirnos. Muchas gracias por haber venido. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano, y Él te dé a poseer lo que pisa, la planta de tu pie, y mañana veas maravillas en el precioso nombre de Jesús. Amén.